¿Por qué? ¿Por qué naciste? ¿Tu nacimiento tuvo un propósito o eres simplemente un hecho random en el universo que no tiene ningún tipo de principio ni fin? ¿Hay algo más en tu vida que simplemente comer, trabajar, irte de vacaciones, retirarte y morirte? ¿O no hay nada más en la vida que eso? Como hombres de Dios, sabemos que la creación no es algo casual. Por fe podemos creer que lo que dice la palabra de Dios es verdad y según su palabra podemos entender que nada es casualidad, que todo nació con un propósito. Y sí, lo sé. Sé que te has preguntado cuál puede ser tu propósito, cuál puede ser ese llamado y has estado buscando por aquí y por allá tratando de encontrarlo. Has estado buscando, preguntándole a Dios, preguntándole a otras personas, pero parece que esa pregunta nunca se responde. Ves que sigue pasando el tiempo, pasan los años y sigues haciendo lo mismo. Que a pesar de que te puede ir bien financieramente hablando, sabes que no estás realmente pleno en lo que haces en tu día a día. Entonces, si yo sé que Dios es un Dios que crea todo con un propósito y entiendo que tengo un propósito, esa premisa debería llevarme rápidamente a la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Hoy vamos a profundizar en este tema porque es un tema fascinante que tengo años estudiando y hoy te voy a revelar qué es verdaderamente el propósito, cuál es la diferencia con la visión y cómo podemos encontrarlo en nuestra vida. Para poder empezar, quisiera que puedas entender claramente cada uno de estos conceptos para que no quede nada a la interpretación. Porque si yo te digo la palabra propósito, hay muchas formas en las que puedes interpretar esta palabra. Tal vez pienses que el propósito puede ser hacer dinero, comprar una casa o crear cierto negocio. Tal vez pienses que el propósito es para todos igual y que todos tenemos que estar a lo mejor metidos en una iglesia o invitando a personas para que vengan y que conozcan a Jesús. Muchas personas pueden pensar eso, pero realmente estos son propósitos. La realidad es que no. Así que vamos con nuestro primer punto de hoy y es, ¿qué es realmente el propósito? Para poder entender qué es el propósito, primero, obviamente debemos entender que no es un propósito. Por ejemplo, si quieres comprarte una casa, un carro o irte de vacaciones, esos no son propósitos. Esos son simplemente objetivos. No cualquier cosa que quieras lograr en la tierra es un propósito. Muchos son objetivos, como el objetivo de casarte, el objetivo de empezar un negocio o el objetivo de servir en tu iglesia y crear cierto ministerio. Ahora, por otro lado, tenemos una misión. Cuando Jesús nos llamó a predicar el Evangelio a todas las naciones, se dice que es llamada la gran comisión. Pero eso no es un propósito, es una misión. Una misión es algo que puedes hacer mientras cumples tu propósito, pero no es el propósito en sí mismo. Pero entonces, Fernando, ¿qué es realmente un propósito? Un propósito es la razón por la que has sido creado. Es algo que solo tú fuiste creado para hacer. Es el problema que viniste a resolver aquí en la tierra. Es la persona en la que te viniste a convertir. Es lo que Dios antes de la creación ya había dispuesto para que tú hicieras aquí en la tierra. Y quiero explicártelo de una forma mucho más sencilla. Mira, para que puedas entenderlo mejor, hablemos con el ejemplo de Tesla, ¿vale? Que es una marca que todo el mundo conoce. Elon Musk, que es el creador de Tesla, primero pensó en cuál era el propósito por el cual haría su primer carro. Por ejemplo, el primer carro que hizo, su propósito era el de ser un carro deportivo. El carro deportivo tiene el propósito de ser rápido, bueno para aferrarse a las curvas y seguro a altas velocidades. Después de pensar en el propósito para el carro, empezó a diseñarlo, pues obviamente necesitaría cierto tipo de motor, cierto tipo de cableado eléctrico, un diseño exterior aerodinámico y muchas otras cosas. Después empezó el proceso de fabricación y al terminarlo ya teníamos el primer Tesla, un hermoso carro deportivo que llegó a velocidades muy altas muy rápidamente. Ese carro solo está cumpliendo su propósito si está siendo usado como un deportivo. Si no está siendo usado como un deportivo y en cambio es usado como una pick-up para simplemente trasladar bloques y cemento, no importa qué tantos bloques pueda transportar. No importa que sea el carro deportivo que más bloques de cemento puede llevar encima.
No importa qué tanto pueda durar su batería mientras lleva bloques y cemento. Si ese carro está siendo exitoso, como un camión de cemento o una pick-up, no está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Por lo tanto, no está siendo realmente exitoso. Y es lo mismo contigo. Te pudieron vender la idea de que tenías que estudiar cierta carrera, porque era lo que más dinero estaba pagando en el momento, de crear infoproductos, de hacer marketing digital o trading. Y tú dijiste, bueno, si esto es lo que hay que hacer para ser una persona exitosa, entonces lo voy a hacer. Y resulta que en realidad Dios te había creado para algo completamente diferente. Te pudieron vender la idea de que tenías que ser a lo mejor un pastor y que esa era la única forma en la que ibas a tener éxito ante los ojos de Dios. Pero resulta que en realidad Dios te había creado para algo completamente distinto. Y Fernando, ¿cómo sé si estoy haciendo o no lo que Dios me mandó a hacer? Más adelante iremos un poco más a profundidad en esto. Pero la respuesta es bastante simple. Y es que si no sientes pasión por lo que estás haciendo ahora y sientes que el trabajo cada vez se ha vuelto más una carga que algo que disfrutes, este puede que no sea tu propósito. Entonces, ¿qué podría ser un propósito? Pues solo Dios lo sabe y hay tantos propósitos como seres humanos en la tierra. Dios es un Dios de propósito, por lo que Él todo lo que crea siempre lo crea con un propósito. Tu propósito, sí, tal vez pueda ser que tengas que ser un pastor y crear una iglesia increíble como lo hizo el pastor Cas Luna, pero tal vez tu propósito pueda ser también que seas un empresario y crear negocios exitosos para poder resolver problemas de otras personas y de esa forma poder financiar el reino de Dios y los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra. Tu propósito tal vez pueda ser estar en la política y que seas un senador que traiga el reino del cielo a los juzgados y que cambie las leyes a favor de lo que Dios quiere hacer en tu país. O incluso tu propósito puede ser el de ser un cantante de música no cristiana que impacta a las personas con un mensaje sano y que las atrae a Dios sin necesariamente estar en la alabanza todos los domingos. Propósitos hay muchos, pero el tuyo es uno solo. Pero antes de pasar a decirte cómo encontrar tu propósito, quiero ir a más profundidad para poder ayudarte a entender por qué tú puedes cumplir ese propósito que Dios te ha dado. Y es que la realidad es que el propósito que Dios te ha dado siempre, y escúchalo bien, siempre está más arriba, mucho más arriba de tus posibilidades actuales o de lo que tú creas que puedes lograr por tu cuenta. Por eso debes entender antes el principio del potencial. Entonces, ese será nuestro siguiente punto. El punto número 2, ¿qué es el potencial a diferencia del propósito? El potencial es eso que Dios puso en ti para que pudieras cumplir con ese propósito por el cual has sido llamado. Y repito, el potencial es eso que Dios puso en ti para que pudieras cumplir con ese propósito por el cual has sido llamado. Y volvemos al ejemplo de Elon Musk. Elon Musk, al crear su Tesla Roadster deportivo, le puso ciertas características para lograr ser ese carro deportivo. Primero, tuvo que colocarle un motor que le permitiera arrancar de una forma muy rápida y llegar a altas velocidades en muy poco tiempo. Porque para los deportivos es muy importante la cantidad de tiempo que se tarda en llegar de 0 a 100 kilómetros por hora. Luego tuvo que crear un diseño exterior aerodinámico que le permitiera mantenerse apegado al asfalto para no salir volando cuando vaya a altas velocidades. Después tuvo que colocarle cierto tipo de ruedas y rines para poder mantenerse aferrado al asfalto y frenar de forma rápida a altas velocidades para poder evitar cualquier tipo de accidentes. En fin, Elon usó los materiales, las piezas y el diseño necesario para que este carro cumpliera su propósito de ser un deportivo. Él no creó un deportivo con piezas de un camión o con piezas de un Mini Cooper. Él le dio todo lo necesario para cumplir su propósito. ¿Qué me dirías si te dijera que así mismo Dios te creó? Dios te creó con el potencial para cumplir con el propósito que te ha dado. Si Dios puso un propósito para ti antes de la creación del mundo, también te dio todo lo necesario para que puedas cumplir con ese propósito. Por ejemplo, cuando tú ves un pez, el pez ha sido creado con un propósito de mantenerse dentro del agua y nadar dentro de ella. Nunca has visto un pez yendo a clases de nado, o tú sí lo has visto.
Nunca he visto a un ave yendo a clases de cómo volar, o tú sí lo has visto. Tampoco he visto a un árbol yendo a un seminario de cómo crecer hasta su máximo tamaño. Toda la creación Dios la hizo con el potencial de cumplir su propósito y puso ese potencial de forma inherente dentro de cada ser vivo. Y eso mismo lo hizo contigo. Ahora, si vamos a profundizar entonces y entender realmente por qué no debo buscar mi propósito afuera y cómo hacer para que Dios realmente me revele para lo que fui creado. Porque ponte a pensar, ¿quién más puede saber tu propósito que tu creador? ¿Quién más puede saber tu propósito que tu fabricante? En la palabra dice que antes de nacer te conocía, que te vio en el vientre de tu madre y ya conocía tu propósito. Entonces, el punto número 3 de hoy es cómo encontrar tu propósito. Y este punto me encanta, porque la realidad es que no tenemos que buscar nuestro propósito, porque nuestro propósito es inherente. Dios lo ha puesto en un lugar donde es imposible que no lo podamos encontrar. Lo primero que debes saber es que hay dos cosas que debes tener en cuenta antes de encontrar tu propósito. Primero, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. En la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Así que si no tienes a Jesús, será imposible que puedas acceder a los pensamientos de Dios, el Padre, que a los pensamientos que Él tiene acerca de ti y acerca de tu futuro. Y número dos, tienes que vivir una vida alineada con los principios, leyes y mandatos de Dios. Dios no bendice en desobediencia, ni mucho menos da un propósito a una persona que está desobedeciendo constantemente su palabra. Y ojo, tu propósito sigue estando allí, pero vivir una vida de pecado está evitando que puedas verlo y actuar conforme a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Vivir una vida por fuera de los principios de Dios termina haciendo que tu propósito y lo que Él te ha mandado a hacer se vea borroso y no puedas verlo a plenitud, incluso aunque hayas aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo encuentras tu propósito si ya tienes esos dos puntos listos? Pues lo primero que debes hacer es buscar en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué es ese sueño que hay en ti? Que hace muchos años dijiste que sería imposible lograrlo, que cada vez que lo contabas a alguien te decían que era imposible, que mejor consiguieras un trabajo seguro. ¿Qué es eso que realmente anhela tu corazón? Ese deseo que siempre has tenido, pero que has dejado a un lado por el que dirán o por seguir una carrera que sí te daría estabilidad financiera. Ese sueño puede ser crear un negocio, resolver un problema para las otras personas a través de un producto, escribir libros, crear canciones, traer los principios del reino de Dios a la política, impactar la sociedad de una forma específica que Dios te dio. Por ejemplo, mi propósito es despertar el potencial de los hombres cristianos, ayudarlos a restaurar su identidad y entrenarlos a vivir el diseño original de Dios con poder, propósito y liderazgo, impactando sus familias, su sociedad y las futuras generaciones. Pero ese es un propósito mío. Tú debes preguntarle al Espíritu Santo, ¿para qué he sido creado, Señor? ¿Qué problema me trajiste a resolver a este mundo? Dios puso ese propósito dentro de ti. Es una pasión que hay en tu corazón por resolver un problema. Incluso es algo que te irrita, que te molesta. Es un problema que sientes que a nadie más le importa como a ti. Por eso es que debes dejar de buscar tu propósito afuera. Nadie sabe tu propósito sino Dios y el Espíritu Santo que vive en ti. Nadie puede decirte para qué Dios te creó. Pueden ayudarte un poco a encontrarlo o a confirmarlo, pero no te pueden decir exactamente cuál es, ni siquiera un profeta. Y sí, estoy dispuesto a que me apedreen. Un árbol tiene un propósito inherente dentro de ese árbol. Un pez tiene un propósito inherente dentro de ese pez. Cada ser humano tiene un propósito por el que fue creado antes de la fundación del mundo. Vamos a ver qué dice Jeremías. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado.
te había destinado para ser profeta de las naciones. Todos somos apartados para un propósito específico de Dios. No hay nadie en el planeta Tierra que no tenga un propósito específico por el cual Dios lo creó. Porque Dios no hace cosas sin propósito. Dios es un Dios de éxito. ¿Y qué es el éxito según Dios? Hacer exactamente lo que Dios te ha mandado a hacer. El éxito según Dios no es tener mucho dinero, aunque puede incluirlo. No es mucha fama, aunque puede incluirla. El éxito según Dios es que descubras para lo que Él te creó, te desarrolles para hacerlo y cumplas con ese sueño y esa visión que puso en lo más profundo de tu corazón. Cualquier otra cosa es una vida fracasada, aunque incluya dinero o aunque incluya fama. Así que pregúntate, ¿para qué soy bueno? ¿Qué dones y talentos me dio Dios? ¿Qué sueño tengo en mi corazón que, aunque tendría talento para poder lograrlo, sé que sería imposible hacerlo sin la mano de Dios? Algo que debes tener muy en cuenta es que un propósito es imposible que sea egoísta. Así como el propósito de un árbol es crecer y dar frutos para que otras personas puedan disfrutar de ese fruto y nutrirse, el fruto de tu propósito es para otras personas, no para ti. Debes buscar eso que Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón, ese sueño de servir a las personas de cierta forma, de resolver un problema en el mundo, de crear productos, servicios, canciones, libros, influenciar a las personas. ¿Qué sueño no te deja dormir? ¿Qué sueño hace que te sientas desanimado haciendo lo que estás haciendo ahora porque sabes que deberías estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Y hay algo que quiero dejar aquí muy claro, y es que no todo propósito es dentro de una iglesia o unas cuatro paredes. Sí, hay personas que pueden estar llamadas a ser misioneras o pastores de tiempo completo, 100% los hay y lo comprendo, pero ese no es el propósito de todo el mundo. Debes romper esa mentira de que tu único propósito es servir en la iglesia. Tu propósito es servir a los hombres y agradar a Dios con lo que haces, haciendo lo que Él en su voluntad ha dispuesto específicamente para ti. Ve de qué formas sientes que Dios quiere que impactes la tierra y que traigas su reino. Deja de orar por irte al cielo y empieza a orar para que el cielo venga a la tierra. Así que es muy simple. Si quieres encontrar tu propósito, vivir una vida plena y ser libre de todo pecado y procrastinación para poder convertirte en un hombre que puede representar el cielo con excelencia y conquistar a la mujer de sus sueños, puedes agendar tu sesión de admisión para la Academia del Rey David. Es un proceso intensivo donde mi equipo y yo te ayudaremos a ser libre del pecado y de la procrastinación junto con la ayuda de Dios y prepararte para ser el hombre que no solo es atractivo para la mujer virtuosa de tus sueños, sino que puede conquistarla y construir un matrimonio basado sobre la roca. Que Dios te bendiga, que pueda abrir tus ojos mucho más allá de lo que puedas creer o incluso imaginar y te haga libre de toda religiosidad y patrones mentales contrarios al reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.